Hola a todos, qué gusto me da saludarles. Bienvenidos a la tercera semana de esta serie de mensajes que lleva por título Fe en Acción, en la que estamos estudiando a la luz de la carta del apóstol Santiago la relación que hay entre la fe y las obras, la fe y la acción, porque Santiago habla muy insistentemente acerca de que la verdadera fe es esa que nos lleva a la acción, y justamente de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Desde el principio, Santiago dice una y otra vez: no solo escuchen, también hagan lo que la palabra dice. No solo escuchen, sino hagan lo que dice. Y esa es la esencia del texto que vamos a estar estudiando el día de hoy y los próximos domingos. El día de hoy vamos a hablar de 3 verdades que nos van a desafiar a vivir lo que decimos creer. Es tiempo de vivir lo que decimos creer. Así que esta tarde vamos a descubrir que la fe verdadera, actúa. La fe verdadera actúa. Y es tiempo de vivir lo que decimos creer. Y quiero invitarles a que vayamos directamente al pasaje de Santiago, capítulo 2. En esta ocasión vamos a estar estudiando los versos del 14 al 19, que dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La semana pasada hablábamos acerca de la fe, que la fe verdadera ama, la fe verdadera demuestra amor hacia otras personas de diferentes maneras. Y Santiago lo que está diciendo en esos últimos versos que revisamos la semana pasada es que cuando recibimos la misericordia de Dios en nuestro corazón, entonces reflejamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Y esta imagen particularmente se refiere a la ayuda que damos a otras personas menos favorecidas, a otras personas que sufren diferentes circunstancias, sin hacer ningún tipo de preferencia. Lo que vamos a ver el día de hoy en todo este pasaje es a Santiago repitiendo más o menos la misma idea, una y otra vez diciéndolo de diferentes maneras. Y quiero que vayamos directamente a esas 3 verdades de la fe que actúa. 3 verdades de la fe que actúa. Verdad número 1, la primera verdad: el fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra fe. Y ese es el tema que presenta Santiago en todos estos versos, desde el verso 14 hasta el verso 26. Y el verso 17 dice de la siguiente manera: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué es lo que significa esto? Que esta fe de la que está hablando Santiago, la fe muerta, es una fe que no salva. Es una fe que no justifica. Es una fe que no nos hace justos delante de Dios, que no tiene vida en ella misma. Es una fe que no existe. Es una fe que está en nuestra mente, pero no está en nuestro corazón. Es una fe que no vale. Y esto es un punto clave porque Santiago no está contrastando una fe inmadura con una fe madura, lo cual es perfectamente entendible. Una fe inmadura probablemente no será capaz de hacer algunas cuantas cosas hasta que esa fe vaya madurando. Pero él está contrastando una fe nominal con una fe verdadera. Es decir, esa fe que algunas personas tienen al pensar: bueno, yo soy hijo de un pastor, o yo voy a la iglesia todos los domingos, o yo hago esto, y entonces por esa razón tengo fe. Pero no es así. Esa no es una fe real, esa es una fe que está solamente en nuestro corazón. Y es posible afirmar tener fe
y tener una fe que pensamos que salva sin tenerla en absoluto. La pregunta entonces es, ¿cómo puedes saber si tienes fe? Santiago dice el verso 18, observa los frutos. Observa los frutos, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La fe produce fruto. Los frutos o las obras entonces vienen a ser la evidencia de una fe genuina, de una fe transformadora en Cristo. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los falsos maestros. Está hablando de aquellos que pretenden enseñar la ley, que pretendían enseñar la Biblia, la palabra en aquel momento histórico, pero su vida no respaldaba lo que enseñaban. No daban fruto de creer realmente en lo más profundo de su corazón lo que estaban enseñando. Y de eso es de lo que está hablando Santiago. Cuando tú ves un árbol y que le ves colgando de sus ramas manzanas, sabes que es un manzano. ¿Y cómo lo sabes? Pues por las manzanas, porque tiene manzanas. Si tú ves un árbol que tiene duraznos colgando, ¿qué árbol será? Pues un durazno. ¿Por qué? Porque tiene duraznos. Tal vez parece muy simple, pero es de lo que está hablando Santiago. Lo que es evidente afuera deja en claro lo que hay dentro. Entonces, si tú ves frutos, lo que estás viendo es la evidencia de la fe. Si no hay ningún fruto, no hay ninguna fe. Porque la fe genuina siempre produce frutos. Ahora, esto es muy importante que quede muy claro. Santiago no está diciendo que necesitas añadir obras a la fe para poder ser salvo. De eso no está hablando Santiago. Y esto tiene que quedar muy claro. Santiago está diciendo que la fe verdadera produce obras que fluyen de esa fe y de la presencia del Espíritu Santo en la vida de quien ha puesto su fe en Cristo. No significa que tú tienes que creer, pero además tienes que hacer tal o cual cosa. De eso no está hablando Santiago. Y el fruto del que está hablando en primer lugar es el que encontramos en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Recuerdas lo que allí dice? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Todas estas virtudes son la evidencia de esa fe y son la evidencia también de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Entonces, la primera verdad que necesitamos entender en este tiempo es que el fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra fe. Pero la segunda verdad está prácticamente anclada a esta. La ausencia de frutos es la ausencia de la salvación. Y yo sé que estas palabras son muy fuertes, yo lo sé, pero son reales. Mira, déjame ponértelo de esta manera. Si el fruto es la evidencia de mi fe, pues la ausencia de fruto es la ausencia de fe. Y si hay ausencia de fe, entonces no hay salvación. Porque la salvación es por fe, no por obras. En otras palabras, las personas que dicen creer, pero no demuestran con su vida, con sus acciones, eso que creen, en realidad no son salvos. Los versos 15 y 16 de este pasaje son muy específicos. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Este pasaje es muy específico en hablar de aquellos que estaban en una situación de pobreza, de necesidad extrema.
Pero no es lo único a lo que se refiere. Observen en un sentido un poco más profundo a qué se refiere este pasaje. De la misma manera que este tipo de fe no hace nada por las personas que están en necesidad, tampoco salva a quien la ejerce porque no existe. No tiene el amor transformador de Cristo que nos hace dolernos por la necesidad de otros y ayudarlos a una costa de nuestro propio bienestar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues no mora, no lo tiene. Ahora, la ausencia de frutos es la ausencia de salvación, pero los actos de misericordia no salvan. Esto tiene que quedar sumamente claro en tu mente. La Biblia dice que somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Te das cuenta? No se trata de portarse bien y ser buenas personas. No hay nada que tú puedas hacer por ti ni por nadie que te haga ser salvo o que te haga ganar la salvación u obtenerla. La salvación solo es posible mediante la gracia de Dios por la fe en Cristo. Es decir, tenemos que creer en lo más profundo de nuestro corazón con total sinceridad que Cristo murió en tu lugar por tus pecados para darte vida nueva y eterna en Cristo y arrepentirte y caminar siguiendo sus pisadas. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús no vino a este mundo para hacer de nosotros buenas personas. Él vino para salvarnos de nuestros pecados y de la muerte que acarrea nuestra maldad. Él vino para que tú y yo seamos salvos, y cuando ya lo somos, cuando decidimos rendir nuestra vida a Jesucristo, entonces la misericordia de Dios viene a nuestra vida y nosotros ahora sentimos misericordia por aquellos que sufren, por todas las personas. Entonces los actos de misericordia son pruebas necesarias de la salvación. No ayudamos a los necesitados para ser salvos, sino porque somos salvos, ayudamos a los necesitados. Las obras de la fe vienen a ser la evidencia del poder transformador de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso significa que un corazón y una mente transformados por la gracia y el poder de Cristo se nota, se hace evidente. El fruto del Espíritu es el que nos mueve a ayudar a otros, a amar a otros, a tener paciencia con otros, a perdonar a otros, a mostrar amor a quienes pensamos que no lo merecerían, justo como Dios lo hizo con nosotros, porque ¿sabes qué? Ni tú ni yo merecíamos la gracia que recibimos y por la cual hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Mientras una persona no sea capaz de reconocer eso, estará muy lejos de mostrar la clase de fe que Dios demanda de sus hijos. Los actos de misericordia son simplemente la demostración de la presencia transformadora y salvadora de Dios en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Observa lo que dice Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y no sé si tú notaste lo que dijo allí. Benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Eso es la gracia de Dios demostrada. Esta es justo la imagen de la gracia. Vengan a mí los benditos de mi Padre. Así es como Dios expresa
su misericordia en los hechos, y como nosotros debemos de expresarla en los hechos, está en el verso 35, donde dice lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis por alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Observas lo que dice este pasaje? Piensa en esto. Si tú vieras a Cristo hambriento, ¿le darías de comer? Si vieras a Cristo sediento, ¿le darías de beber? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que lo harías, por supuesto que todos lo haríamos. Lo que Jesús está diciendo es que cuando lo hacemos por alguien que sufre, por alguien que tiene necesidad, entonces lo estamos haciendo por Él. Y esta imagen debe ser muy poderosa en nuestra cabeza, porque debe ser un incentivo tremendo pensar en que cada vez que yo decido bendecir, ayudar, alentar, animar a los que están en necesidad, en cualquier tipo de necesidad, ni siquiera estoy hablando solamente de necesidades materiales. La gente tiene todo tipo de necesidades emocionales, espirituales, físicas, de salud, económicas, de todo tipo. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es honrar a Dios. El verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Entonces, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú ignoras a cualquier persona en necesidad, lo que estás haciendo es ignorar a Cristo mismo. Por lo tanto, tu destino es el fuego eterno. Ahora, ni Jesús ni Santiago están diciendo que hagan buenas obras o actos de misericordia para ser salvos. No está diciendo eso. Jesús y Santiago están diciendo que cuando Cristo está en tu corazón, los actos de misericordia van a fluir de ese corazón en el que habita Cristo. Y va a buscar ayudar en las necesidades de quienes están a mi alrededor. Puede ser mi familia, mis amigos, mis vecinos, cualquier persona. Eso es lo que nos impulsa a compartir el Evangelio, eso es lo que nos impulsa a ayudar, a animar a otros, a alentar a otros. Cuando Cristo vive en ti, entonces tu motivación para ayudar a aquellos que sufren ya no es la culpa, sino el amor, sino la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Somos motivados por el Evangelio, por el poder de Cristo, por la fe en Cristo que vive en ti para ayudar, para amar, para cuidar, para atender a otros. Entonces, para el verdadero creyente, ayudar a otros no es un deber, sino un deleite, un placer, un privilegio. Y nos gozamos en darle al pobre o al necesitado, porque al hacerlo honramos a Cristo mismo. Hay una organización que se llama La Voz de los Mártires. Y una de las muchas acciones que ellos hacen, su trabajo principal es visibilizar a todo el mundo que hay personas que están sufriendo por causa del Evangelio, que son apresadas, que son torturadas, que son matadas, que son lastimadas en su integridad física por causa del Evangelio. Y una de las cosas que ellos hacen, y esto me parece una cosa tremenda que tal vez necesitaríamos intentar tú y yo,
es recibir cartas de creyentes de todo el mundo que a su vez ellos distribuyen a todos los creyentes que están presos en diferentes cárceles del mundo, para hacerles saber que no están solos, que hay alguien que está pensando en ellos, que hay alguien que los recuerda en sus oraciones. No son cartas dirigidas específicamente a esa persona por razones de seguridad, pero son cartas que alientan el espíritu de alguien que por causa de su fe está preso. ¿Por qué no averiguas y por qué no escribes una carta que a su vez esta organización pueda hacer llegar a alguien que está preso por su fe? Hay muchas organizaciones cristianas que están ayudando de muchas maneras, proveyendo agua limpia en países donde no tienen agua potable, corriente, proveyendo alimento a niños en estado de desnutrición terrible, ofreciendo educación en lugares en donde la educación es un lujo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no buscamos ese tipo de cosas? Necesitamos recordar esta segunda verdad. La ausencia de frutos es la ausencia de la salvación. Y no necesitamos ir tan lejos para ayudar. Seguramente en tu familia, entre tus vecinos, entre tus amigos, hay alguien en necesidad a quien tú puedes ayudar. Tercera verdad. Una fe sin obras es una fe inútil. Dice el verso 18 de Santiago 2. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Esta frase final aquí en el verso 19 es tremenda. Lo que Santiago está diciendo es que la fe y las obras siempre van juntas, no hay manera de separarlas. Él dice, te mostraré mi fe a través de mi vida, de mis obras, de mi forma de actuar, de ser, de vivir. Pero llega el verso 20 y reitera lo que acaba de decir. ¿Tú dices que crees en Dios? También los demonios. Y los demonios no solamente lo dicen, tiemblan al escuchar el nombre poderoso de Jesucristo. Tú dices que crees en Dios, los demonios también creen. Y eso no los hace ser salvos. El verso 20 dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¿Qué tenemos que aprender de estos pasajes? En esta tercera verdad, que la fe no es un mero conocimiento intelectual. Los demonios también creen. Los demonios saben el poder de Dios. Los demonios han visto lo que Dios es capaz de hacer y lo creen. Ellos creen en la existencia de Dios, creen en la deidad de Cristo, creen en la veracidad del cielo y del infierno, creen que Jesús es el juez eterno. Los demonios creen todo esto. Ellos creen que solo Cristo es capaz de salvar. Así que nuestra experiencia al conocer a Dios no puede quedarse en el plano meramente intelectual. Tal vez tú desde pequeño creciste en un ambiente cristiano y qué bueno que Dios te dio esa bendición. Yo mismo soy producto de un hogar cristiano. Y como siempre digo, yo estoy en la iglesia desde 9 meses antes de nacer. Yo ya estaba sentado en la primera banca. Y eso no me garantiza nada porque Dios no tiene nietos. Posiblemente mi papá es un cristiano fiel, posiblemente mi mamá es una cristiana fiel y eso no me hace a mí ser salvo.
Yo tuve que tener una experiencia personal que no puede quedarse en el conocimiento intelectual de saber que Dios existe. Si yo saliera a la calle y le preguntara a cualquier persona que va pasando, le preguntara, ¿tú crees en Dios? ¿Qué creen que me contestarían? Que sí, en México todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. De una forma u otra, todo el mundo cree en Dios. Al menos todo el mundo dice creer en Dios. Pero ¿lo creen en el sentido de poner toda su fe y toda su confianza? Porque ahí es donde está la diferencia. Nuestra experiencia al conocer a Dios no puede quedarse en el plano meramente intelectual, debe generar una convicción profunda que nos lleve al plano vivencial, a experimentar a ese Dios que es mi proveedor, que es mi sanador, que es mi sustentador, que es mi redentor, que es mi salvador. Y mientras eso no pase en mi vida, entonces las cosas no van a cambiar. El único que tiene poder para transformar cualquier situación es Dios mismo. Yo puedo decir creer en Dios, pero a la hora de la verdad demostrar todo lo contrario con mis acciones. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo estudiarla. De hecho, hay muchas personas que incluso a lo mejor saben más que yo. Y eso no significa nada, a menos que vivan la fe. La fe de la que la Biblia habla es una experiencia personal con Dios a través de la cual somos salvos, pero también somos transformados, y eso se hace evidente en nuestras acciones. ¿No dice la Escritura el que robaba que ya no robe? ¿No dice la Escritura que el que pecaba ya no peque? De eso es de lo que estamos hablando. Y si hay un momento histórico en donde necesitamos vivir la fe de una manera evidente al mundo, es este momento. Cuando estamos en una terrible crisis económica, cuando estamos en una terrible crisis de salud, el mundo necesita ver a Cristo, y lo va a hacer en la medida en la que quienes hemos decidido creer lo hagamos evidente. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de enfrentarnos a esta pandemia. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estamos atemorizados ahí, detenidos, pensando, ¡ay, esta terrible pandemia! Tomamos nuestras precauciones, hacemos lo que nos corresponde, pero confiamos en Dios poderoso que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así que la fe no es solamente un mero conocimiento intelectual. La fe no es simplemente tampoco una respuesta emocional. Los demonios, dice el pasaje, no solo creen, ¿qué más hacen? Tiemblan. Ellos no solo creen que Dios existe y que tiene poder, sino tiemblan al saber esa verdad. Son afectados emocionalmente por la realidad de Dios. Pero la verdadera fe no puede estar basada en nuestras emociones, porque nuestras emociones son volubles, son pasajeras, son efímeras. Nuestras emociones están, en la mayoría de los casos, sujetas a las circunstancias que vivimos. Si estoy viviendo circunstancias favorables, me siento muy contento, muy feliz, y entonces pienso que Dios es grandioso, hermoso. Pero si enfrento problemas, circunstancias difíciles, si enfrento enfermedad, si algún familiar está enfermo, ¿qué es lo que pienso? Que Dios ya me abandonó, que Dios se olvidó de mí, que no le importo. Y eso es justo lo que el enemigo quiere que nos pase. Por eso la fe no puede estar sujeta a nuestras emociones. ¿Qué hay de aquellos que en un momento emocional en donde la música estaba increíble y el pastor predicó un mensaje tremendo, y entonces yo sentí un ambiente tan hermoso que decidí levantar mi mano cuando el pastor dijo, ¿alguien quiere creer en Cristo? Pero solo fue una emoción y no hubo una convicción profunda de que soy pecador y necesito la redención de Jesucristo en mi vida. Pues entonces no tendrá una raíz profunda, y esa fe
será efímera, pasará. Las emociones son volubles. Si hoy me siento bien, obedezco a Dios y su palabra, pero si no, me siento mal, triste, frustrado, enojado, y entonces no hago caso al Señor. Perdóname que te lo diga de esta manera, pero esa no es fe, es capricho. Es capricho. Y en tercer lugar, la fe implica obediencia voluntaria. Voluntaria. Porque aquí no viene Dios y te pone la mano en el cuello y te dice, ándale. No, Él no es un tirano. Él te da la oportunidad de tomar tus propias decisiones. ¿Y sabes qué pasa? Cuando entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz a favor de un terrible pecador como yo, que no lo merecía, que lo que merecía era la muerte, porque eso es lo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero que lo que obtuvo fue la vida eterna junto con Él, entonces mi vida, mis deseos, mis pasiones son transformadas de tal manera que ahora lo que más deseo es obedecerlo a Él. ¿Qué es lo que Él dice que yo debo hacer? En todos los sentidos, en lo que atañe a mi vida personal, a mi vida familiar, a mi vida laboral, a todos los asuntos. Y entonces, ¿qué vemos? Hombres y mujeres decididos a obedecer a Dios antes que a cualquier otra cosa, antes que la tradición, antes que las leyes, incluso cuando estas leyes van en contra de lo que la Biblia enseña, antes que mis propios deseos, antes que los deseos de aceptación que tengo que me orillan a tal o cual cosa. Entonces mi vida, mis deseos y mis pasiones son transformadas de tal manera que ahora lo que yo más deseo es darle a mi Señor, que me rescató, el honor y la gloria que se merece. Y eso solo es posible a través de la obediencia. Cuando obedezco sus instrucciones, no por obligación, sino por amor, entonces la vida cambia. Y cuando obedezco sus instrucciones, no por obligación, sino por amor, soy capaz de ver el sufrimiento de otros, soy capaz de desprenderme de algo que me costó mucho trabajo obtener, porque más deseo honrar a Dios ayudando a tal o cual persona que teniendo lo que yo deseo tener. ¿Recuerdan lo que dice Juan 14:15? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Porque la obediencia necesariamente, forzosamente, es la evidencia del amor verdadero. ¿De qué estamos hablando aquí? La fe verdadera actúa. La fe verdadera no es pasiva, no se queda sentada esperando a ver qué pasa, a ver qué hace Dios. Si yo digo creer en ese Dios de la Biblia, en ese Dios que describe la palabra, en ese Cristo que fue a la cruz, Él no dijo, yo los amo, desde el cielo viéndonos a todos y pensando, mira, aquí están todos mis hijos. Él no dijo que nos ama, Él demostró que nos ama yendo a la cruz del Calvario para darnos una vida nueva y transformada. De esa misma manera, tú y yo necesitamos demostrar nuestro amor y nuestra fe en Dios, viviendo lo que la Biblia dice, viviendo en santidad, ayudando a otros, animándonos unos a otros, amando a los que son difíciles de amar, perdonando y cultivando una relación en este tiempo en el que tanto lo necesitamos, una relación con Dios que nos lleve al nivel espiritual que Dios quiere que tengamos. De eso es de lo que está hablando Santiago. La fe actúa. El fruto de nuestra vida es la evidencia de nuestra fe. La ausencia de frutos es la ausencia de salvación. Y en tercer lugar, una fe sin obras es una fe inútil. Así que yo quiero desafiarte a tomar la decisión de vivir una fe que actúa, una fe que hace algo por los que sufren, una fe que obedece porque su única motivación es honrar al Rey que nos rescató para su gloria. Así que no te conformes solo con escuchar la palabra. Decídete a vivirla hoy mismo. ¿Qué cosas
de la Biblia necesitas poner en práctica hoy? Tienes que pensarlo, tienes que ir a Dios y decirle: Dios, revélame con toda claridad qué cosas de la Biblia que tú has mandado no estoy viviendo hoy. Y deja que Él te transforme y te ayude a ver eso que tú necesitas dejar que Él cambie. Es tiempo de vivir lo que decimos creer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de leer estos pasajes que nos recuerdan que la verdadera fe produce actos que demuestran esa fe, que le hacen ver al mundo quién eres tú, lo que has hecho en nuestras vidas, que nos hacen mostrar la transformación y el poder de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que ayúdanos, Dios, en este tiempo. Ayúdanos a vivir lo que decimos creer. Ayúdanos a actuar movidos por una fe genuina en ti para hacer y hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios, como iglesia, como familias, como individuos. De tal manera que tu gloria brille. Revela a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas de tu palabra en las que necesitamos ser obedientes hoy mismo. Y ayúdanos, danos el valor de hacer lo que debemos de hacer. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tu bondad y tu infinito amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.